¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo a los Deers. Estamos de regreso para nuestra dosis diaria de vitamina D. Nuestra vitamina D+, que nos motiva para empezar el día o para terminar el día con algo relajado, algo tranquilo de Dimash Kudaibergen. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a algo que se me hizo bastante interesante. Primero me mandaron un short o un video corto de Instagram, un reel de Instagram, en donde me dicen, ¿sabes qué, Ático? Aquí Dimash está celebrando el Shashu, es una tradición kazaja que se llama el Shashu, en la casa de los Soldasov. Para ponernos en contexto, los Soldasov es la casa de la familia de su padrino Lukpan, el compositor de la canción de The Crown y varios temas que canta Dimash. Y se me hace muy interesante porque son como familia para él. Son muy amigos los Lukpan de los Kudaibergen. Muy cercanos. Son casi como familiares. Y el señor Lukpan, el compositor, es padrino de Dimash, de Din Mukamed. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Y después de eso me mandaron un video que me dicen que no he reaccionado aquí en el canal, de Dimash cantando la canción de The Crown. Y se me hizo muy buen momento para mostrar estas dos cosas juntas, ya que el reel dura muy poquito y después la canción de The Crown es de su padrino Lukpan. Creo que la va a interpretar en chino, algo así me dijeron, que es la versión china. Que también me comentaron algo muy curioso. Ya nos había dicho Anabel Merino hace tiempo cambio del nombre de la canción. En la versión kazaja, creo que es en la versión kazaja, no estoy muy seguro, si no, Anabel, corrígeme por favor. Creo que la versión kazaja es The Crown. Y la versión de China tiene un nombre como Wang Yu, algo así, que se traduce como corona de espinas por el significado de la letra, ¿no? Que reflejan el amor como sufrimiento, como si fuera una corona de espinas. Algo así más o menos me explicaron, se me hizo bastante interesante. Y vamos a ver estos dos cortos. Y antes de entrar así en blanco a lo de la celebración del Shashu, le pregunté a la inteligencia artificial que me diera contexto de qué es el Shashu para todos los que no sepamos. Según esto, el Shashu es una tradición exclusiva, bueno, es una tradición típica kazaja que se celebra en eh, nacimientos, que también se puede celebrar en las aperturas de algo, en los inicios de algo, y en bodas y cosas así. Y es una tradición en la que consta que los organizadores del Shashu tienen unas como canastas, unas cestas llenas ya sea o de monedas o de dulces o de algo significativo, y cuando llegan los invitados ellos con esas cestas les avientan los dulces o algo, esto para simbolizar prosperidad, para simbolizar buena fortuna. Me quedé pensando y yo creo que traduciéndolo a Latinoamérica puede ser algo muy parecido a lo que es cuando, por ejemplo, no sé si en todas partes de América Latina se haga esto, ¿no? Pero por ejemplo en México, cuando una pareja se casa por la iglesia, cuando salen de la iglesia se les acostumbra a aventarles arroz crudo, no crean que arroz hecho, ¿no? Sí, arroz crudo les avientan como que para simbolizar abundancia, prosperidad y todo eso, más o menos algo así, yo me imagino con el shashu. Y también me recuerda mucho a cuando, por ejemplo, en las posadas, aquí en México, en las posadas o en los bautizos o cosas, celebraciones de niños, el padrino del niño le avienta lo que se le llama aquí en México como el bolo. El bolo es, les avienta, tienen una bolsa con monedas de baja denominación, ¿no? Porque es simbólico nada más, les avientan monedas de un peso o de centavos, las avientan y todos los niños corren y las agarran. Eso también se me figura mucho como que el shashu, ¿no? Por su relación de que pueden ser o dulces o puede ser dinero o cosas así de ese estilo simbólicas para, para remembrar que les desean abundancia, buena suerte, buena fortuna, prosperidad y todo eso. Eso es lo que es la costumbre del shashu aquí en Kazajistán.
y traducido aquí, como les digo, en México o América Latina, es para lo que me viene a la mente, ¿no? El bol o el arroz de las bodas. Y pues bueno, vamos a ver este pequeño reel de Instagram, donde por lo que se ve está Dimash llegando. Creo que está con Erlan Becurín, por lo que alcanzo a distinguir en la imagen. No estoy muy seguro si sea él, pero parece que es Erlan Becurín. Llegan a la casa de los Soldasov, a la casa de su padrino Lukpan. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata y después de eso nos vamos a ligar con la presentación de The Crown. Es en la televisión de China. Obviamente, por ser la televisión de China, ya saben cómo son. Voy a tener que poner un filtro a la imagen, pero vamos a tener el audio y digo, no va a estar nublado al 100%, se va a poder distinguir, pero nada más para que sepa, ¿no? Que va a tener filtro a la imagen. Y pues bueno, ahora sí que, Ático, ya hablaste mucho, ya me aburriste, cállate los ojos. Dale play al short o al reel, o como se llamen en Instagram, y vamos a ver qué es lo que hacen con el Shashu ahí en la casa de los Soldasov a la llegada de Dimash. Ok, ahí podemos ver, está Dimash, ahí está el señor Lukpan, ha de ser la esposa y la hija del señor Lukpan, que han de ser la tía y prima de Dimash, simbólicos porque no son familiares, pero es como si se fueran, ¿no? Les digo, son como familiares. Ahí está el Shashu. Bueno, hasta ahí llega el reel. Como pudimos ver, llegan, los saludan, se abrazan. Creo que sí es Erlan Becurín, si no, corríjanme. Porque puede ser también... Ay, se me fue el nombre ahorita de su otro amigo con el que también siempre anda, que luego toca el piano con él. Pero ahí está Dimash con su padrino Lukpan y su madrina, y al parecer es la hija de los Soldasov. Y bueno, ya vimos realmente lo que es la ceremonia del Shashu o la festividad del Shashu, ¿no? Vimos que la señora agarró una cesta, una canastita, y les empezó a aventar dulces y ellos los recogieron. Eso es el Shashu, es para simbolizar, como les dije, prosperidad, abundancia, buena suerte, buena fortuna. Esa es una tradición kazaja que les digo, aquí en América Latina o de menos en México se podría traducir como el bolo, ¿no? Ese que hacen los padrinos en las posadas y con los niños sobre todo. Es bueno, bastante interesante. Vamos a verlo nuevamente para agarrarle mejor contexto. Shashu. Ahí está Dimash recogiendo su Shashu. Son dulces, digo, aquí no va a decir que no son dulces. Bueno, ahí termina este pequeño reel que me mandaron. Muchísimas gracias por este reel, que es algo, pues digo, son de las cosas que me gusta mostrar porque son cosas de las que no se ven comúnmente de la vida personal y del detrás de cámaras de la estrella, ¿no? Sino que conocemos más a la persona, como es Dimash Kudaibergen, en esta celebración en la casa de su padrino, como les vuelvo a repetir, en la ceremonia del Shashu, para desearle buena fortuna en todo lo que haga siempre, ¿no? Y pues bueno, vámonos con el siguiente video, que es la presentación de una canción de su tío, Lukpan Soldasov, hay una televisión de China titulada The Crown, que es una canción excelente, es muy elegante, muy tipo espías, muy tipo James Bond y todo eso. Así que vámonos con el siguiente video. Bueno, ya estamos aquí con el video de The Crown en CCTV 15, hace el canal 15 de China. Y pues bueno, vámonos a disfrutar de esta presentación de The Crown allá en la televisión de China. Y disculpen por el filtro, pero ya les expliqué el motivo, derechos de autor. Hasta donde yo sé, el señor Lukpan Soldasov es el compositor de la música. La letra la puso otra persona, no estoy muy seguro quién sea, pero el padrino de Dimash es el de la música.
Bastante interesante, el piso del escenario se ven así como que están pasando unas líneas verdes con letras. Me recuerda mucho y me trae mucho a la memoria imágenes de la película de Matrix. No sé si recuerdan esa que caían como que líneas verdes simbolizando la Matrix, verdes con negro. Así se ve el piso, bastante interesante. Mm. Melismas. Wow. Wow, como siempre se los digo y hay que siempre remarcarlo porque es impresionante. Es un nivel top lo que hacen nuestros hermanos chinos con sus escenarios, sus iluminaciones, sus presentaciones. Siempre están a la punta de la tecnología. Me gusta muchísimo el escenario, como les digo, ese piso con esas imágenes como si fueran de Matrix, las iluminaciones colores rojos con azules tirándole a morados. Después al principio blancas, no sé, tienen los rayos láser azules que estamos viendo ahí, tienen un concepto bastante futurista de lo que ellos quieren, de lo que ellos piensan y planean. Siempre le dan un toque muy especial, muy visual a sus presentaciones. No nada más es la belleza de la voz de Dimash y la música que es gloriosa del señor Lukpan Soldasov, sino que también el significado de la letra. Y aparte todo esto te lo acompañan con una pintura en movimiento de luces. Tienen un sentido del arte bastante impresionante nuestros hermanos de China. Y bueno, también hay que decir que son de los países primermundistas más avanzados, ¿no? Pero es impresionante lo que hacen. Oh, wow. Vean las luces. Wow, bastante impresionante. Este video obviamente es del canal oficial de Dimash Kudaibergen. Vayan y suscríbanse si no están suscritos. Yo sé que estoy diciendo una blasfemia, ¿no? Porque si están aquí es por Dimash y porque están suscritos a su canal. Pero de todas maneras nunca llega a faltar algún despistado por ahí que ame a Dimash y no esté suscrito a su canal oficial. Vayan, suscríbanse al canal oficial de Dimash, por favor. Y les vuelvo a repetir, siempre que saque un video nuevo, antes de verlo con cualquier reactor, por favor se lo suplico, véanlo primero en el canal oficial de Dimash. Ya después de ahí pueden ir con los reactores que ustedes gusten. Primero siempre hay que apoyar el trabajo del autor original, ¿no? Y pues bueno, esta fue la presentación de El Ático del día de hoy con respecto a la vitamina D.
Primero vimos la celebración del Shashu, que me gustó muchísimo porque conocemos más de las tradiciones y del lado ser humano del artista que amamos, que es Dimash Kudaibergen. Bastante interesante la celebración del Shashu, ya les di un significado, que fue lo que me dijo la IA, que es una para conmemorar y simbolizar que le desean a la persona que la avienta en el Shashu buena fortuna, abundancia y mucho éxito en lo que está comenzando, ¿no? Y pues bueno, y después vimos, aprovechando el tema que era en la casa de los Soldasov, una canción de su padrino Lukpan Soldasov, ese gran autor kazajo que ha hecho grandes temas de Dimash. Dimash interpreta muchos temas de él, y la verdad es impresionante. De hecho, tenemos un video aquí en el canal en donde vemos el recorrido de todas las canciones de Lukpan que interpreta Dimash. Se los recomiendo que vayan y lo vean. Es bastante interesante. Hay como 8 o 9 canciones, no, como 10, que Dimash canta, que son de su padrino, de Lukpan Soldasov. Y pues bueno, espero les haya gustado. Si es así, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que papi YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y ya saben, sugerencias, comentarios, todo lo que quieran que reaccione, me lo pueden dejar aquí en los comentarios de YouTube. Si me pueden dejar el enlace, muchísimo mejor. O si no, por mensaje privado en Instagram. Enlace para que se unan a la comunidad del Ático en Instagram, aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí le dan clic al enlace, los lleva a la página de Instagram. Ahí nos dan follow. Y por ahí me pueden mandar en mensaje privado sus recomendaciones, sugerencias. Podemos platicar por ahí. También aquí en YouTube podemos platicar sin ningún problema. Y pues bueno, yo soy Ático, los quiero mucho. Los veo más el rato. Regreso a la sección de El Baúl del Ático, dedicado para todos mis amigos de América Latina, y sobre todo para mis amigos europeos y asiáticos que siguen el canal del Ático. Va a ser bastante interesante, les recomiendo que lo vean. Les vamos a mostrar un poquito los latinos a nuestros hermanos europeos y asiáticos, un poco de nuestra folclore y nuestra cultura de los años 70. Así que los esperamos al rato en el Baúl del Ático. Ya saben, unas 2 o 3 horas más sale el video. Y pues yo soy Ático y nos vemos en el ciberespacio. Bye.